No sé si ustedes están viendo bien la presentación. Sí, se observa claramente, doctor. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la tectónica de los Andes peruanos y en especial me gustaría hablar un poco de qué es lo que se pensaba o qué es lo que se sabía unos años atrás y cuáles son las ideas nuevas, los nuevos paradigmas que se han creado para entender la evolución de los Andes peruanos. Antes de entrar en tema netamente geológico, me gustaría hacer un pequeño homenaje a don Juan José Segovia. Don Juan José Segovia era un hijo ilustre de Tacna, es uno de mis grandes admirados, era abogado y fue el primer criollo que llegó a ser rector de la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Javier de Chuquisaca. Aparte de ser el primer rector, hay que tener presente que esta Universidad de Chuquisaca fue la universidad donde estuvieron gran parte de los prohombres de Argentina y de Paraguay, de Bolivia. Era un centro de estudio muy importante, era la única universidad en su momento que tenía el Virreinato del Río de la Plata. ¿Qué pasó? Después de la rebelión de Oruro, don Juan José Segovia fue encarcelado por defender a los criollos en Charcas, fue puesto preso y enviado a las cárceles de Oruro en Buenos Aires. Estuvo 2 años preso en Buenos Aires en condiciones pésimas, estuvo 2 años litigando en la audiencia del Río de la Plata, hasta que finalmente fue excarcelado y declarado libre de culpa y cargo y volvió de vuelta a asumir como rector de la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca. Ha hecho importantes cosas dentro de la universidad, es una persona muy, muy respetada y realmente esos 2 años que pasó en prisión en Buenos Aires fue un atropello que no correspondía, porque el solo hecho de defender a los criollos no era motivo suficiente como para que terminara preso. Si quieren saber más detalles de este hijo ilustre de Tacna, en mi canal de YouTube, en la historia de la manzana, tienen toda una serie de conferencias con respecto a don Juan José Segovia. Bueno, entremos en tema. Vamos a empezar hablando de los viejos paradigmas. Y dado que me han preguntado qué entendíamos por paradigma, me gustaría hacer una pequeña aclaración con respecto a eso. Un paradigma es un modelo explicativo, una hipótesis que explica y que tiene consenso en la comunidad científica en un momento determinado. Y esto es importante. Un paradigma puede parecer tener el máximo consenso en cierto momento del conocimiento. Pueden pasar los años y sigue siendo válido, pero también pueden pasar los años y dejar de ser válido. Aquí me gustaría rescatar unos viejos paradigmas que, a pesar de los años que han pasado, siguen marcando la evolución tectónica del Perú. En primer lugar, en la década del 70 se tomó conciencia que la dorsal sísmica de Nazca había colisionado contra el margen peruano, dividiéndolo en 2 segmentos, un segmento norte y un segmento sur. Esos 2 segmentos, a partir de ese momento, tuvieron una actividad tectónica diferente. ¿Qué ha pasado? El segmento norte, debido a la colisión de esa dorsal sísmica que venía en la placa de Nazca, se puso en posición horizontal la zona de subducción y tuvo un desarrollo completamente distinto al segmento sur. El segmento sur es un arco volcánico activo, la inclinación actualmente tiene 30 grados y en su desarrollo ha producido una serie de variaciones muy distintas al segmento norte, en especial ha desarrollado el levantamiento y ascenso del altiplano. Entonces, por un lado, en el segmento norte no hay magmatismo y por otro lado hay magmatismo activo. No solamente hay magmatismo de arco activo, sino también que produjo el levantamiento del altiplano. Otra característica que tiene en general todo el margen peruano es que tiene una fuerte erosión cortical producida por la subducción, en especial cada vez que llega una dorsal sísmica, cualquier anomalía topográfica o batimétrica a la zona de subducción, eso produce una erosión cortical. Y esa erosión cortical ha desarrollado, en primer lugar, una trinchera oceánica profunda, en gran parte desprovista de sedimentos, dado el carácter árido
que tiene el antearco peruano, y a su vez ha consumido gran parte del antearco. Veamos un poco más esto. Ya cuando miramos su mapa geofísico y vemos las anomalías de Bouguer, o sea, la anomalía gravimétrica, vemos que a la altura de la depresión de Abancay hay un fuerte cambio en la estructura gravimétrica de la cordillera de los Andes. Hacia el norte tenemos un sistema lineal que va atenuándose, va disminuyendo su potencia cortical hacia el norte hasta llegar al Golfo de Guayaquil, pero en general es un segmento muy lineal. En la definición de Abancay, aproximadamente donde está colisionando en este momento la dorsal de Nazca, vemos que se ensanchan los Andes peruanos. Y al ensancharse podemos ver la existencia de un importante altiplano que se desarrolla básicamente al sur de donde chocó la dorsal de Nazca. Entonces, uno de los objetivos de esta charla es que entendamos este cambio tan importante en la estructura andina del Perú tiene fuertes consecuencias en su evolución geológica, en la evolución de las cuencas sedimentarias y también en los controles metalogénicos que tiene la cordillera andina en los Andes de Perú. Aquí vemos un mapa general de América del Sur. En ese mapa general pueden ver que en Perú tenemos dos segmentos. Un segmento de subducción horizontal, que es el segmento norte. Aproximadamente al norte de Lima no hay magmatismo activo y la zona de subducción se pone casi horizontal. Al sur, básicamente al sur donde colisionó la dorsal de Nazca, tenemos magmatismo activo. Y como decía anteriormente, no solamente tenemos magmatismo activo, sino que tenemos el desarrollo de un altiplano. Esa diferencia tan grande entre el norte y el sur del Perú se debe a la inclinación de la zona de subducción. Vamos a ver qué consecuencias tiene eso. Desde hace muchos años, desde hace 50 años, que sabemos que al norte de la dorsal de Nazca no hay un arco magmático activo, hay subducción pero sin arco magmático, hay un gran desarrollo de la contracción, está mucho más, las raíces corticales son muy importantes, hay un buen desarrollo de la cordillera oriental y el sistema subandino, y esta es la cuenca de Pastaza-Marañón, como si unimos la cuenca ecuatoriana con la del norte del Perú. Esta cuenca está separada por un alto, el arco de Fitzcarral, de la cuenca de Beni-Mamoré. Entonces, el desarrollo de esas cuencas, el desarrollo del magmatismo y el desarrollo de la estructura están condicionados por esas dos características. Si vemos un esquema para ver cómo es la diferencia entre el norte y el sur, básicamente en el sector norte vamos a ver que donde estuvo el arco magmático en su momento, básicamente al pie de la cordillera occidental, ese arco magmático ha ido migrando hasta desaparecer. Entonces, la migración del arco magmático hacia el antepaís viene asociada a una fuerte estructuración de la cordillera. Esa estructuración de la cordillera produjo el levantamiento de la cordillera blanca en el Mioceno superior y un amplio desarrollo del sistema subandino. En el sector sur... Ella me hablaba ahora de no entiendo lo que dice, por favor. ¿Puedo seguir? Sí. Decía que en el sector sur la migración del arco magmático hacia la trinchera es lo que está ocurriendo actualmente. Desde el Mioceno superior a la actualidad, el arco magmático cada vez se acerca más a la trinchera hasta su posición actual. Eso produjo durante el Paleógeno el levantamiento de la cordillera oriental, el desarrollo muy limitado del sistema subandino en contraposición a lo que ocurre en el segmento norte. Y ustedes pueden ver ahí en esas flechas rojas que en el norte hay una tendencia a horizontalizarse la placa y en el sur hay una tendencia a empinarse la placa. Eso hace 50 años que se sabe, eso es de lo que llamo yo los viejos paradigmas que todavía siguen funcionando. Lo que sabemos ahora, eso es más reciente, en los últimos años, es que hay toda una serie de nuevos controles que están mostrando, indicando cómo fue la evolución, tanto paleozoica como mesozoica, y en particular, tanto la una como la otra está controlada por las variaciones del movimiento absoluto de la placa sudamericana. En pocos minutos vamos a ver en qué consiste eso. A su vez, en los nuevos paradigmas está la colisión de terrenos alóctonos como el de Arequipa, que
que colisionó y se incorporó al margen el Proterozoico medio, y el terreno parautóctono de Paracas, que colisionó el Ordovícico, y esas colisiones, esos bloques continentales, son controles de primer orden en la evolución geológica. Luego hemos aprendido que el empinamiento del ángulo de subducción, en especial en el segmento sur, ha producido el levantamiento térmico del altiplano. Y para que ese altiplano pueda levantarse, tenemos que remover el manto litosférico desde el punto de vista termal y tenemos que producir una delaminación de la corteza inferior. Como resultado de eso se levanta térmicamente el altiplano. Después, la bien conocida de la época de Megar, la deflexión de Abancay, que divide los Andes peruanos en un segmento norte y un segmento sur, hemos aprendido que no es solamente un problema de la inclinación de la placa, sino que es una herencia que viene del Paleozoico inferior y está asociada a la colisión de terrenos. Veamos un poco qué significa esto del movimiento absoluto de la placa superior. Si nos remontamos al orógeno de Terra Australis, que es el orógeno que existió desde el Paleozoico en el margen de América del Sur, vamos a ver que ese orógeno tuvo toda una serie de bloques continentales adheridos a ese margen. Y ocurre algo muy, muy interesante. Cuando el movimiento absoluto del Gondwana, en este caso, que la placa superior, es hacia el, en este caso, en este mapa, es hacia el este, digamos, es hacia la izquierda, eso produce un desprendimiento, un sistema extensional generalizado, y se empiezan a desprender los diferentes bloques acrecionados previamente. Tuvimos un cambio muy importante en la velocidad absoluta entre los 530 y los 590 millones de años. En ese momento, el Gondwana se desplazaba hacia el este actual y eso producía el desmembramiento de los bloques acrecionados. Posteriormente, mientras se producía ese desmembramiento, había una extensión ampliamente desarrollada, no solamente a lo largo del margen, sino también en Brasil, en el sector interior del continente. Si ahora observamos a partir de los 490 millones de años cómo es el movimiento absoluto del Gondwana, vamos a ver que es absolutamente sentido contrario. Y cuando el Gondwana se desplazaba en forma absoluta en esta dirección, iba chocando, iba comprimiendo, iba contrayendo todos los bloques continentales que estaban en su margen. Esto explica perfectamente la orogenia famatiniana, que es la orogenia que llevó a la acreción en Perú del terreno de Paracas. Entonces, estos cambios en un sentido o en otro producían compresión y colisiones en el margen continental, en la zona de solución, o si no, como visto anteriormente, extensión generalizada y cuencas de intraplaca. Entonces, importantísimo. El movimiento absoluto es el que controla la acreción de bloques continentales en el margen o el desprendimiento de esos bloques continentales. Hablemos un poquito más ahora del Paleozoico inferior. Y aquí hay una característica muy, muy notoria. Si uno arranca en las sierras pampeanas, que es en el centro de la Argentina, hay una actividad magmática ordovícica muy, muy importante. Cuando vamos hacia el norte, esa actividad magmática en el norte de Chile y en el sur del Perú se desarrolla básicamente a lo largo del margen. Pega un salto, se puede decir, de la parte interna del continente al margen del norte de Chile y el margen del sur peruano. Pero cuando vamos un poco más hacia el norte, a la altura de la cordillera de Vilcabamba, empieza a haber nuevamente actividad en lo que conocemos como la dorsal o el macizo del Marañón. Nuevamente tenemos que la actividad magmática, que en un caso estaba en el sur, en medio del continente, pasa al margen continental del norte de Chile y sur del Perú y vuelve a entrar dentro del continente. ¿Cómo se explica eso? Hay varias alternativas. El primero que constató la presencia de rocas ordovícicas en el macizo de Marañón ha sido Chu, un geólogo inglés que tiene un trabajo muy interesante en el año 2007, que él dijo, bueno, evidentemente si tenemos esas rocas magmáticas, las estudió desde el punto de vista geocronológico y las estudió desde el punto de vista geoquímico y demostró que eran rocas magmáticas de arco. Actualmente son ortogneses, pero esos ortogneses es la deformación de esas antiguas rocas magmáticas de arco. ¿Cómo explicaba de que en el sur del Perú teníamos magmatismo en la costa y en el norte del Perú el magmatismo iba adentro? Y básicamente proponiendo que estos batolitos de edad ordovícica se habían formado por una zona de subducción
que en el norte, la paleozona de subducción estaba básicamente dentro del continente. ¿Qué implica eso? Que al pie del macizo de Marañón o la cordillera de Marañón no había corteza continental. En aquellos momentos, propone Schuch, había corteza oceánica. Asumía eso porque las rocas plutónicas calcocarinos que observaban, por ejemplo, en el Antearco, que observaban el batorito de la costa, eran rocas muy primitivas que indicaban que ahí no había una corteza continental. Y ese es el error. ¿Por qué? Las rocas eran primitivas porque se emplazaron en un régimen extensional. No era que había rocas oceánicas, sino que el régimen extensional permitía que rocas directamente del manto llegaran a la superficie sin contaminarse con la corteza terrestre. Pero veamos un poco más cómo se puede elaborar eso. En primer lugar, la segunda hipótesis es que la zona de subducción estaba donde decía Schuch, pero actualmente hay un terreno, el terreno de Paracas, que ha colisionado contra el margen del Gondwana. Y eso se sustenta en una serie de observaciones. La primera, muy antigua, viene de Raimondi, ya en su trabajo de la geología del Perú. Él habla de rocas máficas y ultramáficas en la región de Huánuco. Grandín, trabajo y colaboradores, de forma mucho más reciente, describen eso en la región de Tarma. Pero el que realmente identificó estas rocas máficas y ultramáficas como producto de rocas ofiolíticas es Castroviejo, un geólogo español, especialista en ofiolitas, que hizo el estudio geoquímico, petrológico de estas rocas máficas y demostró que eran ya sea dorsales oceánicas o vilas oceánicas. ¿Qué implica eso? Que la cordillera de Marañón está separada de ese terreno de Paracas por toda una faja de antigua corteza oceánica que se cerró y se deformó durante el Ordovícico. Esa faja está intensamente deformada, igual que las rocas magmáticas que tenemos en Marañón. El arco magmático de ese está representado actualmente por ortognesis, o sea, rocas ígneas que en su momento pertenecían a un arco, que luego de la colisión de Paracas se deformaron en forma túnica. Hay numerosos trabajos que ponen mucho más detalle en esto. Entre ellos me gustaría destacar el trabajo de Romero, que para mí es un trabajo publicado en el Journal of American Earth Sciences. En este trabajo, Darwin Romero demostró que existe todavía muy buenas evidencias, tanto en el Antearco como en costa afuera, de presencia de rocas ciánicas. Ustedes saben que hace muchos años se hablaba de que había un alto de Paracas, que era una especie de alto sumergido, que una antigua Atherton, un geólogo inglés, lo definía como una antigua cordillera sumergida en lo que es actualmente la plataforma continental del Perú, que por las perforaciones que se hicieron en el Pozo Ballena se sabía que había rocas metamórficas, no se sabe la edad, pero sabían que eran rocas antiguas, y que de tiempo inmemorial se sabía que en la isla de Hormigas había rocas gneisicas, ciánicas, aflorantes en la isla de las Hormigas. A su vez, si uno ve la anomalía de Bouguer asociada a estas rocas, ve que hay una gran cantidad de rocas ciánicas, no solamente en la isla de las Hormigas o en el alto ahí de Ballena, sino que todo el Antearco y la parte de la plataforma costera está caracterizada por material ciánico muy potente que indica que ahí hay corteza ciánica. Aquí me gustaría destacar, hay mucho mérito en Daniel Peña, que en el año 2012, cuando se quería estudiar estas rocas gneisicas, se aproximaron a la isla de las Hormigas, y dado que la costa es muy pedregosa, el barco no era apropiado para desembarcar, el capitán del barco dijo, no podemos desembarcar hasta acá. Y Daniel Peña se zambulló al agua, nadó unos cuantas decenas de metros hasta llegar a la isla de las Hormigas, recogió las primeras muestras modernas de la isla de las Hormigas y volvió a nado al barco. Gracias a ello se pudo hacer análisis isotópicos de los cones deltíticos que había en la isla de las Hormigas y nos llevamos varias sorpresas. En primer lugar, que hay rocas en las Islas Hormigas dominantes, son ortogneises, que tienen una edad de 467,9 millones de años, que indicarían una edad ordovícica. Además de esas rocas ordovícicas tienen herencia de edad de 1.100 millones de años, que indican que tiene una edad similar a al bloque de Arequipa. Entonces, quiere decir que en sentido geológico,
lo que se observa en este bloque de Paracas es muy similar a lo que tenemos en el bloque de Arequipa. Eso es mérito del muestreo que hizo Daniel Peña, que aparece publicado en el trabajo de Romero. ¿Qué nos indica eso? A partir de ahí se construyeron varias hipótesis y podemos reconstruir qué es lo que pasa en ese margen. En primer lugar, ahí donde están marcadas las estrellas, las están indicadas aquí, una en la cordillera de Marañón y otra a lo largo de la zona de sutura, se observa que hay dos complejos metamórficos completamente distintos. Un complejo de temperatura media y presión media, que tiene una edad entre 484 y 440 millones de años, que es el complejo ígneo-metamórfico de Marañón. Ese complejo tiene típicas características de algo. Cuando vamos a la zona de Tapo, donde está el complejo máfico, ¿qué observamos? Tiene de equivalente también ordovícica, pero ese complejo máfico tiene condiciones de alta presión y baja temperatura. ¿Qué significa esto? Que tener un complejo de baja presión y alta presión y baja temperatura con otro de temperaturas y presión intermedias, que es la típica zona que se define a partir de los estudios de Nakayama como un cinturón orogénico asociado a la subducción. El complejo máfico de Tapo correspondía a la zona de subducción y el complejo de Marañón era el arco magmático en ese tiempo. Este fue un salto conceptual en el conocimiento que teníamos de esta región. Redondeando un poco lo que hemos dicho, podemos decir, o podemos empezar a interpretar, que durante la orogenia de Greenvilliana, digamos Proterozoico medio, 1200, 1000 millones de años, el bloque de Paracas estaba unido, era parte del continente de Gondwana. Había producido una colisión entre Amazonia y Paracas alrededor del Proterozoico medio. A partir del Proterozoico medio empezó a despegarse este bloque de Paracas, se despegó, desarrolló corteza oceánica, esa corteza oceánica en el Ordovícico empezó a ser subducida, produjo el arco magmático de Marañón y terminó colisionando nuevamente. El hecho de que se haya desconectado del Gondwana, o desconectado de Amazonia, haya vuelto a colisionar, es lo que se interpreta como un terreno parautóctono. En un momento fue parte del Gondwana, se separó y luego terminó colisionando. Y eso está controlado por lo que dijimos anteriormente, con la velocidad absoluta del continente de Gondwana. Otra cosa muy interesante que aprendí hace poco es que el terreno de Paracas, en la parte bien al norte, las últimas perforaciones han encontrado dataciones, básicamente esto lo comunicó Kiko Valencia, que está indicando edades de 2.000 millones de años. Entonces tenemos que Paracas tiene un basamento antiguo de 2.000 millones de años, que ha sido metamorfizado a los 1.000 millones de años, que ha sido instruido por un arco magmático en el Ordovícico y que finalmente se ha deformado nuevamente en el Ordovícico. Esa es la historia de creación del terreno de Paracas. No vamos a tener tiempo de hablar de Tahuina Motapes, pero eso tiene otra historia muy interesante del Paleozoico superior. Ahora, si vamos al sur del Perú, donde está desarrollado el terreno de Arequipa, desde hace muchos años se hablaba que había habido subducción de Arequipa, por debajo de Arequipa, y que producía en Amazonia el arco magmático. El problema que tenía esta interpretación en los primeros esquemas, como ven aquí de Sadowski y Bettencourt, es que ese dibujo que ven ahí, ese esquema, no está hecho a escala. Si uno lo pone a escala, el arco magmático está como a 1200 o 1300 kilómetros de distancia de la trinchera oceánica. Eso porque no se tuvo en cuenta la reconstrucción palimpástica que tenemos que hacer de las deformaciones, tanto paleozoicas como de la deformación andina posterior. Conclusión, ese modelo no funciona y tenemos evidencias hoy día de que había dos arcos magmáticos. El arco de Sunzas, de edad mesoproterozoica, y un arco también mesoproterozoico desarrollado sobre el terreno de Arequipa. Luego, el terreno de Arequipa se desconecta, y lo que se desconecta es lo que se formó, lo que fue parte de Gondwana, que encontramos actualmente en América del Norte. Entonces, importante, Arequipa tenía dos arcos magmáticos que estaban colisionando, que estaban subduciendo por debajo de Amazonia y por debajo de Arequipa. Esos arcos terminaron chocando alrededor de los 1.000 millones de años, y a partir de los 975 empieza a despegarse Laurentia, que es la que había chocado con Arequipa, y produce un metamorfismo de ultra alta temperatura. Y esto es diagnóstico.
Ese metamorfismo de ultra alta temperatura que se encuentra en Arequipa ha sido datado y tiene 975 millones de años. ¿Qué quiere decir esto? Que la colisión se produjo alrededor de los 1.000 millones de años y a los 975 ya se estaba separando Laurentia del resto de Arequipa y Amazonia. Entonces, básicamente esa sería, de forma muy rápida, muy breve, la evolución que nosotros tenemos en los Andes del Paleozoico. En el Paleozoico superior, o sea, la Orogenia gondwanica, ocurren cosas muy, muy interesantes. En primer lugar, en el mapa de la izquierda pueden ver que las rocas magmáticas se ubican básicamente en el sector, digamos, correspondiente a la parte occidental de la cordillera de Marañón, y está lejos del actual arco magmático. Cuando uno sigue esa serie de rocas magmáticas hacia el sur, llega a la cordillera de Vilcabamba y pasamos al sur del Perú a rocas magmáticas de edad carbonífera, pérmica hasta Triásico inferior, que se desarrollan en el límite entre Amazonia y el bloque de Arequipa-Antofalla. Antofalla es un bloque que está al sur de Chile, está más al sur en Chile, pero básicamente está en el contacto entre Arequipa y Amazonia. Vamos a ver después qué características tienen esas rocas. Lo que es interesante es que cuando empieza el Triásico, especialmente las areniscas rojas del grupo Mitu, con sus rocas volcánicas básicas asociadas, típicas rocas básicas alcalinas de intraplaca, se produce exclusivamente a lo largo de la sutura entre Paracas y Amazonia. No tenemos casi Mitu en la parte más oriental. Lo mismo ocurre con el grupo Pucará. El grupo Pucará, que también está registrando una ingresión marina en el límite Triásico-Jurásico, está exclusivamente, digamos, desarrollado detrás del bloque depositivo de Paracas. Esto está indicando que el bloque de Paracas durante gran parte del Paleozoico fue un bloque con tendencias positivas que no permitió la entrada del mar. En cambio, cuando vamos a Arequipa, encontramos que la cuenca de Arequipa, básicamente a partir del Jurásico, llega casi hasta el margen continental. Quiere decir que hay un comportamiento muy diferente entre las ingresiones marinas que tenemos en la parte sur del Perú que tenemos en la parte norte. Ahí tenemos las rocas gondwanicas, y esas rocas gondwanicas tienen características muy interesantes. Aquí vamos a tener que hablar de lo que es un arco interno, un inner arc, en el sentido de Alan Clark. Alan Clark era un petrólogo canadiense de la Universidad de Queens que trabajó durante varios años en Perú, que tuvo numerosos alumnos que continuaron con su trabajo y que propuso lo que era un inner arc. ¿Qué es un arco interno o un inner arc? Es un arco que está muy alejado del margen continental. Aquí en el sur del Perú pueden ver que hay centenares de kilómetros entre el margen continental y las rocas ígneas de edad neopaleozoica. Y lo que encontró Alan Clark es que cuando uno analizaba petrológicamente esas rocas ígneas, no tenían el típico comportamiento de un arco magmático. ¿Cuál es el comportamiento de un arco magmático? Que empieza con rocas, por ejemplo, gábricas, siguen con tonalitas, siguen con rocas dioríticas, pasan granodioritas y terminan con granitos. Hay toda una secuencia de Bowen que marca de rocas más básicas a rocas más ácidas la evolución de ese arco. Estas rocas son dominantemente graníticas, con muy pocos términos mesosilícicos y tienen fuertes tendencias alcalinas. Ya Alan Clark había dicho que estas rocas eran rocas de intraplaca, que no pertenecían a un arco. ¿Y cómo se forman estas rocas de intraplaca o cómo se forma ese arco interno? Es básicamente cuando tenemos la colisión, en este caso, miremos la parte sur, el bloque de Arequipa choca contra el continente amazónico. Al colisionarse se interrumpe la actividad magmática y la solución. ¿Y qué pasa? Cuando ese bloque empieza a separarse, al separarse empieza a empinarse la zona de solución. Al empinarse la zona de solución, ese rollback produce extensión y esa extensión produce delaminación. Para que haya delaminación, primero tenemos que remover el manto litosférico por debajo de la sutura. Y luego se funde la base de la corteza y eso produce ese magmatismo de intraplaca. Este fenómeno entre la placa de Amazonia y el bloque de Arequipa lo tenemos desarrollado no solamente en el Paleozoico superior, el Triásico basal, sino también lo volvemos a tener durante el Oligoceno-Mioceno. O sea, es un fenómeno que reiteradamente produce rocas magmáticos a lo largo de la sutura que son un arco interno. Entonces,
la presencia de un arco interno nos está indicando que estamos ante un fenómeno de delaminación. Delaminación cortical se llama que hemos perdido parte de las raíces corticales de ese arco magmático, parte se fundió y parte se pasó en superficie. Entonces, viendo en más detalle esto, vemos que ese inner arc de Alan Clark, de acuerdo a Beckhoff de los trabajos más recientes, correspondería a un arco interno que no está asociado a la zona de subducción. La zona de subducción posiblemente ha sido erosionada por erosión cortical durante el proceso de rollback. No ha quedado vestigios a lo largo de la costa de ese magmático paleozoico superior. Aquí vemos un grupo de edades, hay muy buenos estudios que nos están mostrando cómo esa actividad magmática del Paleozoico superior sigue tanto la estructura de Arequipa con Amazonia como la estructura de Paracas con Amazonia. Y ustedes ven ahí la definición de Abancay, que sería el antiguo límite que marcaba, donde terminaba el bloque de Arequipa y comenzaba el bloque de Paracas. Entonces, todo ese magmatismo neopaleozoico se concentra a lo largo de la sutura y es un magmatismo interno que no corresponde a un arco magmático. Entonces, nuevamente, lo que estamos viendo acá es que la erosión cortical por subducción ha hecho desaparecer los arcos magmáticos ordovícicos y neopaleozoicos y que la delaminación produjo un arco interno que no está asociado a subducción. Avancemos un poco más. Durante el Permo-Triásico, o sea, Pérmico superior Triásico, se empieza a amalgamar Pangea. Al amalgamarse Pangea empieza a disminuir la velocidad de traslación de los continentes, se empieza a formar un gran supercontinente y eso produce las primeras evidencias de un gran colapso extensional de los orógenos previos. Todo a lo largo de América del Sur tenemos esos rifts o fallas extensionales que marcan el colapso de los orógenos previos. En el caso de Perú, lo tenemos excelentemente preservado, tanto en el grupo Mitu como en el grupo Pucará. El grupo Mitu exclusivamente con areniscas, rocas y basaltos alcalinos, y el grupo Pucará con depósitos continentales y marinos que marcan el límite Triásico-Jurásico. Los dos están controlados por frenamiento extensional. Y aquí me gustaría explicar un poco qué es lo que ocurre cuando el movimiento absoluto de los continentes, siempre, cuando vemos la placa pacífica, siempre la placa pacífica se mete debajo del continente, pero a veces el continente también tiene la misma dirección absoluta de movimiento. En este caso estamos hablando, por ejemplo, en el Jurásico. En el Jurásico, todo el continente sudamericano, que era parte, junto con África, del Gondwana occidental, tenía un movimiento absoluto hacia el este. Cuando eso ocurre, hay colapso extensional en la placa superior. Ese colapso puede ser en el medio del arco o por detrás del arco. Hay dos tipos de colapso. Ahora, como si las dos placas, la oceánica y la continental, se mueven en la misma dirección, tenemos convergencia. Y la única forma de tener convergencia es que la velocidad de movimiento de la placa pacífica sea mayor que la velocidad de movimiento absoluto de la placa continental. En este caso va a tener una convergencia relativa, alcanza la placa oceánica la continental, produce convergencia, produce magmatismo, pero no hay una convergencia absoluta. Esto es lo que caracteriza la extensión de trasarco y la extensión de intraarco, que fue dominante en toda América del Sur, desde Colombia hasta Tierra del Fuego, durante el Jurásico inferior, medio y superior. Esto también explicaría por qué tenemos el desarrollo en esa extensión permotriásica, donde se reactiva nuevamente la estructura como hemos mencionado anteriormente. Entonces, insisto, el grupo Pucará y el grupo Mitu están asociados a ese colapso de los orógenos previos que se han concentrado a lo largo de las suturas. Y eso ocurre porque en el Jurásico, cuando se deposita la formación Pucará, el bloque continental, o sea, Gondwana oriental, se desplazaba hacia el este en forma similar al movimiento absoluto que tenía la placa oceánica. Nada más que la placa oceánica se desplazaba más rápidamente, por lo cual había convergencia relativa, pero no convergencia absoluta. Y eso explica por qué tenemos esa fragmentación del Pangea, que tenemos una hermosa reconstrucción de Carlotto, donde nos muestra que estamos en presencia de
una serie de Graben y Horst que nos indica la sedimentación de las diferentes unidades del grupo Pucará. De aquí una hermosa foto que se le robé a Carlotto de la formación Chambara, la formación Aramchay y la formación Condorcinca. La Fundación Aramchay es la única que tiene depósitos marinos, o sea, marca una ingresión justo en el límite Triásico superior, Jurásico inferior. Todo esto está sometido a un régimen extensional. Y ese régimen teniendo extensión, ahí tenemos el levantamiento de una dorsal, que es el antiguo orógeno de Marañón, algunos llamaban el gigantiquinal de Marañón. Eso se conoce desde la época de Legar y ha sido completamente explicado en su tesis por Carlotto, que divide dos cuencas, una cuenca interna oriental y una cuenca occidental, las dos dominadas por extensión. Y esto ocurre nuevamente por lo que dijimos anteriormente, que durante el periodo de subducción del Cretácico inferior se desarrolló una gran cuenca, la cuenca de Warner y la cuenca de Cañón, nombres, pero esa cuenca se formó en un ambiente extensional. Y ese ambiente extensional cambió recién en el Cretácico superior. Convergencia relativa en el Jurásico Cretácico inferior y extensión en el intraarco. Mientras que en el Cretácico superior comienza la compresión y empieza a haber contracción dentro de los Andes. Miremos un poquito la cuenca del grupo Casma, la cuenca de Warney, como quieran llamarla. Esa cuenca está en el segmento norte del Perú y está caracterizada por rocas muy primitivas, volcánicas, que quedan actualmente preservadas en el antearco y con pequeños manchones de afloramientos dentro del batolito costero. Esas rocas son rocas muy primitivas, tienen hasta 9.000 metros de espesor. Algunos decían que casi se había formado corteza oceánica porque hay un predominio de rocas máficas en esta cuenca. Han tenido un importante metamorfismo del soterramiento y una intensa alteración hidrotermal. Y esta faja de rocas de esta cuenca marginal abortada es la que controla los yacimientos de tipo IOCG, o sea, Iron Oxide Copper Gold Deposits. Y hay numerosos ejemplos de yacimientos que se explotan de estos IOCG que aparecen como las minas de Raúl Contestable, Eliana, Monterrosa, Mina Justa, Cobrepampa. Hay numerosas minas con estas características que se asocian a este periodo volcánico extensional que dominó el Cretácico inferior. A partir de la contracción Cretácica media, Cretácica superior, se emplaza el batolito costero y se interrumpe el régimen extensional. Aquí ven un batolito costero cerca de Trujillo, con sus diques básicos característicos, ese batolito. Entonces, repasando nuevamente, Grupo Miti y Pucará, sistema extensional que empezó en el Pérmico superior, siguió en el Triásico y llegó hasta el Jurásico inferior. El Grupo Pucará concentrado exclusivamente a lo largo de la sutura entre Amazonia y el bloque de Paracas. En cambio, el macizo de Arequipa tenemos que las cuencas marinas llegan hasta el margen continental. Este Grupo Pucará también se continúa o tiene sus equivalentes en el norte de Chile. O sea, es un fenómeno que abarca todos los Andes centrales de norte a sur. A partir de ese Grupo Pucará tenemos que en el Cretácico inferior sigue nuevamente el desarrollo de extensión y tenemos esas cuencas que habíamos mencionado, que mencionaba tanto Carlotto como Megar. Y aquí entramos en los Andes compresivos. Y para entender qué significan Andes compresivos, Andes que comenzaron a acción actual. En la situación actual podemos ver que la energía sísmica que libera la zona de subducción y los terremotos asociados a la zona de subducción tienen un máximo, la zona de máxima actividad que coincide con el norte del Perú. Ahí tienen ustedes ese segmento peruano de subducción horizontal que concentra o registra la máxima actividad sísmica intracortical producida por la subducción. Cuando hablamos de energía sísmica relajada o que se exteriorizó
en esta parte del margen peruano. Estamos hablando de la sumatoria de la intensidad de todos los terremotos de intraplaca producidos en la placa superior. Cuando hacemos ese ploteo con mucho cuidado, vemos que sí, por lejos, las zonas de subducción horizontal, como la peruana, en menor medida la pampeana y en menor medida la de Colombia, son las que registran la mayor actividad intracortical. Y esto es importante tenerlo presente porque esa actividad intracortical nos va a mostrar que hay un intenso acortamiento orogénico en esos segmentos. Entonces, Perú podemos decir que se caracteriza una parte norte por el Peruvian Fault Slab, o sea, la zona de subducción horizontal peruana, y una zona sur, que es donde está la zona volcánica central. La zona volcánica central continúa en el norte de Bolivia y el norte de Chile. Entonces, si tenemos esto presente, veamos qué características tiene esto. En primer lugar, lo que les expliqué hasta ahora es cómo es la situación actual. Si queremos entender cómo fue la evolución, tenemos que ver cómo ha ido variando en el tiempo en los diferentes ciclos tectónicos. Habíamos dicho que durante el Jurásico y el Cretácico inferior teníamos básicamente una extensión del Mesozoico inferior. Todo era extensional, todo se caía, todo era un sistema de Horst y Graben. A partir del Cretácico medio, varía entre 120 y 110 millones de años, empieza la inserción del acortamiento andino. Y eso culmina, tiene su máxima expresión, tanto en la orogenia peruana como en la orogenia incaica, que en el segmento norte tiene la máxima contracción en ese momento. Luego pasamos por un periodo que es de neutro a extensional, que se ve todo a lo largo de América del Sur, pero que en el sur del Perú tiene características distintas. ¿Qué pasa en el sur del Perú? Donde, mientras que en el resto de América del Sur tenemos extensión, en el sur del Perú, en el Eoceno y Oligoceno, tenemos la colisión de una dorsal asísmica. Y eso produce localmente, como un control de segundo orden, que el sur del Perú haya estado sometido a compresión antes de la orogenia quechua y no a una extensión generalizada como se observa en otros sectores. Avancemos un poco más. Una cosa muy importante es ver cómo evoluciona esta zona de subducción, y vamos a empezar primero por el segmento norte. Decíamos que en el Cretácico superior empieza a haber contracción y tenemos la formación del batolito costero y el emplazamiento tectónico del batolito costero alrededor de los 80 millones de años. Luego tenemos el arco magmático de Caripuy, que empieza a desarrollarse tierra adentro, o sea, va migrando, se va extendiendo hacia la zona del antepaís, y eso está asociado al levantamiento de la cordillera oriental. Una vez que se levanta la cordillera oriental en el segmento norte, básicamente a fines del Eoceno, típica orogenia incaica, empieza a haber una intensa contracción, empieza a desaparecer el arco magmático activo, y esos últimos estertores de magmatismo básicamente llegan hasta el Mioceno medio, producen los grandes depósitos epitermales que se conocen en la parte norte del Perú. Ahí pues algunos como ejemplo, está Yanacocha, Quirubilca, Pierina, Quicay, Cerro de Pasco y otros que caracterizan ese periodo del Mioceno medio donde se alcanza la máxima horizontalidad de la placa. Entonces, en ese periodo, básicamente a fines de la orogenia quechua, lo que tenemos es una subducción horizontal, y esa subducción horizontal ha permitido que se engrose la corteza. Al engrosarse la corteza, los últimos estertores magmáticos que vienen asociados a la subducción producen esos grandes yacimientos como Yanacocha, Altamira, La Doya, Cerro de Pasco, Pierina, Huarancayoca, numerosos minas o prospectos asociados a ese magmatismo epitermal, la mineralización epitermal característica de ese magmatismo del Mioceno medio. Varía entre 12, 14 millones de años a 10, a un poco menos de 10 en algunos sectores. Entonces, repasando, régimen extensional, Jurásico-Cretácico inferior. A partir del Cretácico superior, compresión asociada a la orogenia peruana y compresión asociada al levantamiento de la cordillera occidental durante la orogenia incaica, que termina levantando la cordillera oriental. Y en el Neógeno, en el sector norte, se empieza a desarrollar el sistema subandino. Y acá presten atención,
En la parte norte del Perú, el sistema subandino alcanza la máxima expresión. Vamos a ver que es muy diferente al norte que al sur el desarrollo del sistema subandino. La contracción es mucho más importante al norte que al sur. Y eso se debe a la zona de subducción horizontal. Si vamos al segmento sur, ya algo hemos hablado, habíamos dicho de que a partir del Cretácico superior empieza la contracción, y acá ocurre algo muy interesante. Lo que vemos actualmente en el norte del Perú ocurrió en el Paleógeno, en los Andes del sur del Perú. Hubo una zona de subducción horizontal, una intensa deformación incaica que levantó la cordillera oriental, y en ese momento se interrumpió el magmatismo de Arco. Y después de esto empieza a empinarse la losa oceánica, y al empinarse empieza a haber un retroceso hacia la trinchera oceánica de ese arco magmático. Entonces, la historia que tenemos en el sur del Perú es opuesta a la historia que tenemos en los Andes del norte. Son muy distintos el uno que el otro. Si analizamos la situación actual y vemos, por ejemplo, la actividad intracortical, o sea, los sismos, la ubicación de los epicentros intracorticales, básicamente con el modelo de Dorbat, que nos explica cómo es la zona de subducción horizontal, esto produce dos cosas muy importantes. Una trinchera oceánica muy profunda, que dado la aridez del sistema no está rellena de sedimentos, y produce las máximas alturas de la cordillera de los Andes. Y cuando hablo de las máximas alturas, digo, los Andes de la Cordillera Blanca son casi tan altos que la zona de la Concagua más al sur. Lo que ocurre es que la Cordillera Blanca es una cordillera que tiene 250 kilómetros de extensión, donde se ha levantado la zona central debido a esta zona de subducción horizontal. En cambio, la Concagua es un volcán levantado que no tiene más que 20 por 20 kilómetros. No se puede comparar el levantamiento que tuvo la Cordillera Blanca en el centro de la cordillera, entre la cordillera occidental y la cordillera oriental, que realmente está asociado al máximo ascenso producido por el levantamiento asociado a la subducción horizontal. Una vez que se produce el emplazamiento de la Cordillera Blanca, a lo largo del Callejón de Huaylas, empieza a producirse extensión. Y vamos a ver qué características tiene eso. En primer lugar, si comparamos lo que pasa en el sur, actualmente estamos mostrando cómo es el norte. Si vamos al sur, vamos a ver que hay un arco volcánico activo. Ese arco volcánico activo arrancó básicamente desde el Mioceno hasta nuestros días. Son grandes estratovolcanes, múltiples erupciones históricas de alta peligrosidad. Tenemos el volcán Sabancaya, el volcán Urbinas, el volcán Misti. Todos estos son estratovolcanes que van de andesitas a riolitas, son muy evolucionados. ¿Y qué queremos decir cuando un volcán es evolucionado? Que el magma original puede haber sido un basalto, pero lo que llega a superficie son andesitas, dasitas y riolitas, es decir, que evolucionó a partir del magma original. Para que se pueda evolucionar un arco magmático, tenemos que tener un sistema compresivo. Si no hay compresión, sale rápidamente a la superficie, se forma el magma original basáltico y llega a basaltos o basaltos andesitas a la superficie. Entonces, el hecho que haya estratovolcanes muy diferenciados, muy evolucionados, indica que todo el sistema se generó con un régimen compresivo. Decíamos que tenemos el Callejón de Huaylas al pie de la Cordillera Blanca, en el centro de la zona de subducción horizontal, y ese Callejón de Huaylas está marcando realmente la existencia de un fallamiento normal, joven, de edad pliocena, que se desarrolló en esa zona. Veamos por qué se formó esto. Hay una hipótesis que tiene bastante consenso, que fue elaborada en el Everest por John Dewey, de hace muchos años atrás, donde dice que el Everest, que es la montaña más alta, sobrepasa los 8.800 pico de metros, alcanzó una altura crítica a partir del cual empezó a colapsar. Y lo que indica Dewey es que básicamente el Everest está cayendo, o sea, todo el plató tibetiano en este momento está afectado por fallas normales. ¿Qué ocurre con esto? Que la colisión levantó el Everest mucho más alto de lo que correspondía y actualmente está poniendo un colapso muy lento pero continuo del Everest. Dewey dice que lo mismo pasa en la Cordillera Blanca del Perú. Cuando se puso la zona horizontal, se levantó la Cordillera Blanca. Al levantarse la Cordillera Blanca alcanzó su altura actual y luego empezó a colapsar
digamos, por inercia se levantó más de lo que tenía que haberse levantado y empezó a colapsar. Se levantó a los 8 millones de años y empezó a colapsarse cerca de los 5 millones de años. Cuando hablamos de la Cordillera Blanca tenemos que también agregar la Cordillera de Guayguaya hacia el sur, porque claro, aparte de ser hermosa, es la segunda cordillera más alta del Perú, por poco de centenares de metros, es casi tan alta como la Cordillera Blanca. Todo esto se levantó en el Mioceno superior, alrededor de los 8 millones de años. Y empezó a caerse, hay una tectónica muy bien establecida en el Callejón de Huaylas, donde muestra 12, 13 metros de colapso extensional cuaternario dentro del Callejón de Huaylas. Pero a su vez, cuando vemos la evolución en ese Callejón de Huaylas, vemos que hay toda una serie de riffs asociados a ese Callejón de Huaylas, cuya edad sin extensional más antigua es de 5,4 millones de años. ¿Qué indica eso? A los 8 la cordillera Blanca, y a partir de ahí empezó a colapsarse lentamente, empezando a partir de los 5,4 millones de años al desarrollarse fragmento extensional. Eso es enteramente diferente a lo que vemos en el sector sur de la cordillera peruana. Ahí tenemos una cordillera occidental bien desarrollada con mucha deformación, un altiplano occidental bien deformado y una cordillera oriental bien desarrollada. Lo que está pobremente desarrollado es el sistema subandino. Si comparan ustedes lo que habíamos visto en el norte del sistema subandino, está decenas y decenas de kilómetros avanzando sobre la cuenca de Antepaís, el sistema subandino en el sector sur es muy limitado. Esto se produjo porque la historia fue completamente diferente. Esa historia está marcando como cicatriz la zona, digamos, de la deflexión de Abancay, que es la famosa falla de Abancay-Andahuaylas, que limita, digamos, lo que es los Andes del norte de los Andes del sur, que es una zona que viene siendo activa desde el Ordovícico. Ese es el antiguo límite entre el terreno de Paracas y el terreno de Arequipa, que está también condicionando el emplazamiento de los sistemas extensionales, tanto del Mesozoico como del Cenozoico. Veamos un poquito ahora qué ocurre en el segmento sur, en el Paleógeno. Habíamos dicho que a partir del Cretácico superior empieza la subducción, se emplazan en el Cretácico superior esos conocidos porfios de cobre muy cerca de Tacna, como Cuajone, Toquepala, Quiladeco, que están asociados al inicio de una solución compresiva. Ahora, de acuerdo a la propuesta de Carlotto, esa compresión continuó avanzando hacia la parte interna, hacia el Antepaís, y eso produjo que el arco magmático migrara del margen continental a la parte más interna, básicamente al borde entre la cordillera oriental, entre la cordillera occidental y la cordillera oriental, el borde occidental de la cordillera occidental y la cordillera oriental. Ese magmatismo migró porque hubo una zona de solución que empezó a bajar su ángulo de inclinación. ¿Por qué bajó su ángulo de inclinación? Porque esa zona de solución empezó a estar asociada a la colisión de una dorsal oceánica. Esa dorsal oceánica sísmica que produjo la solución horizontal en el Oligoceno ya no está más en Perú. Eso fue migrando hacia el sur y actualmente la tenemos en el norte de Chile y centro de Chile. Entonces, importantísimo. Hubo un periodo de flat slab que culminó en el Oligoceno, pasó del Eoceno superior al Oligoceno, se interrumpió la actividad magmática y la zona empezó a empinarse. Esta colisión se produjo primero al norte, a la altura de flexión de Abancay, y fue migrando hacia el sur. Ese primer periodo de horizontalización de la placa, en forma similar a lo que ocurre al norte, produjo la franja de pórfidos y escam, de cobre y molibdeno, y en forma subordinada de hierro y oro, característica del Eoceno-Oligoceno del sector sur del Perú, que va entre los 42 y 30 millones de años. Luego se empieza a empinar la placa, y cuando se empieza a empinar, tenemos otra serie de depósitos polimetálicos que vamos a ver con posterioridad. Antes de ello me gustaría hablar de algo que es único de los Andes del sur, los Andes del segmento sur del Perú. Es un ejemplo a nivel mundial, que es el gigantesco colapso submarino de Ayavacas. Este colapso submarino abarca 80.000 kilómetros cuadrados y tiene 10.000 kilómetros cúbicos de
de barro y flujos detríticos que caracterizan al colapso gigante de Ayabacas. Pongo mucho énfasis en esto porque nuevamente, ahí ven a la izquierda la ubicación y desarrollo que tiene. Ahora estamos. Compartir. No, quisiera saber cuál fue lo último que estaba hablando cuando se cortó. ¿Alguno me puede decir? ¿Me escuchan? Hola, hola. El gran colapso de Ayabacas. Eso fue lo último. Entonces, hace rato. ¿Habíamos llegado a esto? Sí. Justo, esperen, acá era. ¿Habían visto esto? No. Más adelante también. ¿Esto? No, más a... Ahí. Ahí, profesor Ramos. Ahí. Perfecto. Entonces, seguí hablando solo un rato largo. Le estaba diciendo que es una cosa extraordinaria este colapso gigantesco de Ayabacas, porque abarca 80.000 kilómetros cuadrados, tiene 10.000 kilómetros cúbicos. El ranking mundial es tercero o cuarto en el mundo por su volumen. No hay muchos como ese. Se desarrolla exclusivamente al sur del terreno de Paracas, casi cuando entramos al terreno de Arequipa. Hay una serie de altos estructurales que han sido activos durante el Cretácico superior que produjeron este gran colapso submarino. Tenemos grandes bloques de caliza que están flotando dentro del mar de rocas clásicas. Hay un excelente trabajo de Caliot, que fue el que estudió en su tesis doctoral este arco, que nos permite realmente reconstruir cómo fue su historia. En el Cretácico superior empezó a levantarse el alto de Cusco Puno. Esos primeros levantamientos produjeron grandes colapsos submarinos que llevaron a la formación del el colapso gigantesco de Ayabacas. Y como peruanos tienen que estar orgullosos y tienen que conocer los detalles de esto, porque digo que son unas características únicas en el mundo que tiene este colapso. Bueno, ese colapso estaba asociado a lo que propone Carlotto, que es una horizontalización de la placa a partir del Cretácico superior Eoceno. Él dice que va migrando el arco magmático, ese arco magmático llega a ponerse casi horizontal en el Oligoceno, para después invertir digamos, la tendencia hacia el país empinando la placa. Nos muestra muy bien Carlotto que hay compresión hasta el Eoceno, hasta el Oligoceno inferior, y a partir del Oligoceno medio superior empieza un periodo extensional. Y eso está asociado a la migración de una dorsal oceánica que colisiona contra el margen del norte hacia el sur. A su vez, eso está absolutamente controlado por esa dorsal sísmica, que cuando empieza a chocar contra el margen horizontaliza la placa, y cuando pasa hacia el sur ya no sostiene más la placa subducida y empieza a colapsar y aumenta la inclinación. Hay una continua migración hacia el sur de esa dorsal sísmica y de este proceso de horizontalización. Actualmente este proceso de horizontalización producido por esta dorsal está en el norte centro de Chile. Produjo ejemplos extraordinarios como estos estatuas de crecimiento de la formación Puno en Nayarit, y justo en el límite entre Bolivia y Perú, al norte del lago Titicaca, hay hermosos ejemplos de estatuas de crecimiento. Estos estatuas de crecimiento han sido bien datados, tienen 29 millones de años, y nos está indicando el periodo por el cual, digamos, alcanzó su máxima expresión la horizontalización de la placa durante el Paleógeno. Cuando se empieza a empinar pasan una serie de procesos completamente distintos. Hay una inyección de material estenosférico en la base de la placa litosférica, el manto litosférico. Empieza a empinarse la placa de Nazca. Al empinarse hay una inyección de ese material que toma contacto con la parte metasomatizada de la base del manto litosférico y produce grandes volúmenes de magma. Esto ha sido muy bien estudiado por Mamani. Ella caracterizó cómo evolucionaba el arco magmático de entre los 30 y los 3 millones de años. Todo ese empinamiento de la placa hace que el arco magmático se traslade hacia la trinchera oceánica. Eso produce una extensión generalizada del antearco.
Esa extensión generalizada se produce a medida que la colisión de la dorsal sísmica va avanzando hacia el sur. La onda compresiva se focaliza en el sistema subandino y de ahí poco a poco va aflojando y migrando hacia el sur. Esto llega a su máximo, muy bien estudiado, en la parte central de Bolivia, donde Beck y San, a través de una tomografía sísmica, nos muestran qué pasa cuando tenemos un empinamiento de la placa. Primero, un intenso calor, esa inyección de material astenosférico remueve el manto litosférico, y no solamente remueve el manto litosférico, sino que funde la base de la corteza. La fusión de la base de la corteza produce esa delaminación cortical. Esa delaminación cortical, en ese proceso de mayor empinamiento de la placa, produce grandes yacimientos como el Cerro Rico de Potosí, producto en el Mioceno medio de este proceso, digamos, de delaminación cortical y rollback negativo de la placa subducida. Entonces, habíamos dicho que el segmento sur tiene una historia completamente opuesta al segmento norte. Se horizontalizó durante el Mioceno Oligoceno y se empinó durante el Mioceno hasta el presente. Eso trajo aparejado un sistema extensional que abarcó básicamente la región del altiplano, el segmento sur, siempre hablando, que produjo, por efectos de borde, extensión en sentido norte-sur y extensión este-oeste. Eso se debe a las fuerzas de cuerpo, o sea, al colapso extensional que tiene ese orógeno del altiplano, cuando dejan de actuar por el mayor empinamiento de la placa, y produce esa extensión por todos lados. Hay hermosos ejemplos de sistemas de rift asociados a las fallas paralelas al límite de la cordillera oriental y el altiplano. Hay otras fallas que son transversales a esos límites. Hay una excelente tesis de Sam Whitman que nos muestra muy bien cómo es esa extensión. Y para terminar podemos decir que tenemos extensión generalizada en el altiplano, extensión en el callejón de Huayla, y esa extensión que empezó tímidamente cerca del Mioceno superior en la parte sur del Perú, alcanza los 5 millones de años, hasta la actualidad una extensión generalizada. Importante, esa extensión está asociada a las fuerzas de cuerpo, a las body forces, y mientras hay compresión en el sistema subandino, hay tensión en la parte más alta del altiplano. Eso se puede integrar en un ciclo de Dickinson, y ese ciclo de Dickinson nos habla de solución normal, como esa solución normal calienta la corteza, la deforma, poco a poco se va poniendo horizontal. Cuando se pone horizontal se interrumpe el arco magmático, cuando se empina la placa empieza a haber nuevamente fusión de la corteza inferior. Esa fusión produce grandes fenómenos de delaminación, grandes calderas, y finalmente el arco va migrando nuevamente a su posición normal y se inicia un nuevo ciclo. Eso se conoce como el ciclo de Dickinson, que fue el primero en hablarnos de ese ciclo. Esto que pasó hoy muy rápido lo pueden ver en detalle en 2 capítulos. Uno está en el Petroleum Basins and Hydrocarbon Potential of the Andes of Perú and Bolivia. Hay un par de capítulos que hablan de esto. Les recomiendo el capítulo de introducción que escribí yo en este libro. Y después el clásico trabajo que aparece en el Annual Review of Earth and Planetary Sciences sobre el basamento de Arequipa. Con ambos trabajos comprende básicamente lo que le hablé hoy. Si no lo pueden bajar o tienen dificultades de bajar, pueden entrar a mi página de ResearchGate, que ahí está disponible para todos los que puedan bajarlo. Para mayores detalles sobre la geología del Perú, les recomendamos que entren a mi canal de YouTube. Hay varias charlas sobre el Perú. Hay una especial que nos está indicada acá sobre compresión y extensión en el Perú, que me pidió los estudiantes de Lima, donde hablo en forma específica por qué hay compresión y por qué hay extensión en los Andes. Esto es básicamente lo que quería contarlos. Dejo de compartir y si hay alguna pregunta, encantado de poder contestarles. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí se escucha. Entonces ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Creo que ahora vamos a turnarnos, ya sea con el otro moderador que está ayudándonos también.
ya sea Maricarpio o Ricardo, ¿no? Bueno, la primera pregunta es, déjame un momento, de parte de Eliana Huanca Aroquipa, nos dice: buenas tardes, doctor. ¿El macizo de Arequipa Antofalla es también un terreno para autóctono al igual que el terreno de Paracas? ¿O el macizo de Arequipa es un terreno alóctono? Muy buena pregunta. Básicamente, el terreno de Arequipa fue un terreno que se acrecionó como terreno alóctono y una composición geoquímica, características isotópicas enteramente diferentes a las de Gondwana. Es un bloque que se acrecionó alrededor de los 1.000 millones de años al margen continental. Ese bloque, una vez que se acrecionó con una intensa deformación en el Proterozoico medio, durante el Ordovícico inferior empezó a haber un régimen extensional, pero lo importante es que ese régimen extensional no llegó a separar el terreno de Arequipa, siempre hubo terreno continental por debajo, o sea, siempre hubo corteza continental por debajo. Por eso se dice que es un terreno alóctono, no llegó a ser parautóctono, porque para ser parautóctono tendría que haberse separado, formar corteza oceánica y volver a chocar. Una vez que colisionó, nunca más se separó del Gondwana. Bien, muchas gracias, ingeniero Víctor Ramos. Bueno, la siguiente pregunta también es de Eliana Huanca, que nos dice: ¿el rifting durante el Jurásico Superior Cretácico Inferior es un evento distintivo distinto al evento distintivo del Triásico Inferior? ¿O es un evento que perdura desde el Triásico Inferior al Cretácico Inferior? Buena pregunta. En primer lugar, porque los dos son extensionales, pero hay una diferencia muy grande. En el Triásico Inferior, Triásico Medio, Triásico Superior, casi no había subducción. O sea, recién está de forma muy incipiente la subducción. Ya en el Jurásico Inferior tenemos buena subducción. En el sur del Perú está el arco magmático muy bien representado en el Jurásico Inferior, Jurásico Medio y Jurásico Superior. Entonces, la respuesta exacta sería: son diferentes a pesar que los dos son extensionales. Uno tiene una subducción inexistente o muy incipiente y el otro tiene una subducción muy activa extensional. ¿Alguna otra pregunta? Mientras aparece la pregunta, aprovecho para saludar a Jorge Gómez Tapia, un geólogo colombiano muy amigo. Le hago llegar un fuerte abrazo. Listo, profesor Ramos. Siempre firme, me gusta mucho. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, al parecer ya no hay más preguntas. De igual, de todas maneras, muchas gracias, ingeniero Víctor Ramos. Llegando al final del evento, daremos pase al presidente para dar las palabras finales sobre el evento. Ok, adelante. Bueno, primero que nada agradecerle por la participación. Al menos a cuenta personal, yo sí siempre he seguido bastante sus ponencias. Y, perdón, déjame ver acá. Entonces, a nivel personal, yo sí he seguido bastante sus ponencias y, de hecho, yo sí he visto bastante de su canal de YouTube y, al menos a nivel personal, como mencionó, y obviamente a nivel del capítulo, consideramos de que usted es un excelente geólogo en lo que corresponde a investigaciones de la evolución geológica, que es un tema que quizás en algunas ocasiones no se toca con tanto detalle, ¿no? En cuanto a paradigmas y en cuanto a la historia de la evolución, y se suele enseñar muchas veces solamente en una matiz, al menos en mi experiencia, una matiz más aplicada, ¿no? Bueno, saliendo de los agradecimientos, primero mostrar un certificado que es a nombre de la sociedad, el nombre del capítulo y la Sociedad Geológica del Perú, que está en pantalla, y que el mismo cual será remitido a su correo terminando
la ponencia y, como menciono y reiterando nuevamente, agradecerle completamente por su disponibilidad de tiempo y la excelente ponencia que dejó el día de hoy. Bueno, les agradezco la atención brindada a mi charla, el certificado que me van a mandar, pero están con deuda conmigo. La próxima que pase por Tacna los comprometo a un buen pisco sour, que hace 3 años que no tomo un buen pisco sour en Perú. Así que muchas gracias por la atención, es todo por mi parte. Sí, de todas maneras, ingeniero. De todas maneras, por favor, prendan por favor todas sus cámaras para la foto de recuerdo. Bien. Ya chicos. 1, 2, 3. Ya. Bien. Muchas gracias, doctor, por su atención, por su evento. De todas maneras, en el siguiente vamos a tomar este pisco sour que queda pendiente. Por otras palabras, dejamos al presidente Ricardo para finalizar esta charla. Queden en deuda, muchas gracias por todo y será hasta la próxima. Bueno, agradecer a todos los participantes, con esto ya la ponencia que haya finalizado. Aquellos que deseen observar la grabación de la misma pueden realizarlo en la página de Facebook, que los pueden ubicar como Sociedad SGP Student Chapter UNJG. Gracias.